Hoy vamos a hablar de la ilusión del control. Crees que controlas tu vida, pero tu cerebro toma decisiones antes de que tú seas consciente. Hoy vas a descubrir por qué. Crees que controlas tu vida, que cada decisión que tomas nace de tu voluntad, de tu conciencia, de ese yo que sientes tan real. Pero, ¿y si esa sensación fuera solo una historia que tu mente te cuenta para que no entres en pánico? La neurociencia lleva décadas mostrando algo incómodo. Tu cerebro toma decisiones antes de que tú seas consciente de ellas, y aún así sigues sintiendo que decides. Hoy vamos a profundizar en esa paradoja. Vamos a explorar por qué tu mente necesita crear la ilusión del control, qué función cumple y qué significa realmente para tu libertad. Si en el vídeo anterior descubriste que tu cerebro reacciona antes que tú, hoy vas a entender por qué aún así sientes que decides. Y quizá, después de esto, no vuelvas a ver tu mente de la misma manera. Imagina que en este preciso instante decides levantar tu mano derecha. La levantas. Sientes que fuiste tú quien tomó esa decisión, ¿verdad? Hay una sensación clara, innegable. Primero pensaste en hacerlo. Luego tu cerebro envió la orden y finalmente tu mano se movió. Esa secuencia parece obvia. Parece ser la prueba más directa de que tienes control sobre tus acciones. Pero, ¿y si te dijera que esa sensación, esa certeza que tienes de haber decidido conscientemente llegó demasiado tarde? ¿Y si tu cerebro ya había iniciado el proceso de levantar tu mano antes de que tú sintieras que habías tomado la decisión? No estamos hablando de minutos o segundos, estamos hablando de fracciones de segundo. Pero esas fracciones cambian todo, porque si tu cerebro inicia la acción antes de que tú seas consciente de querer realizarla, entonces, ¿qué significa realmente decidir? ¿Quién está al mando? ¿Eres tú o es tu cerebro ejecutando procesos que luego te presenta como si fueran tus decisiones? Esta no es filosofía abstracta, es neurociencia. Y lo que revela es algo profundamente inquietante. La mayor parte del tiempo no estás decidiendo, estás observando cómo tu cerebro decide por ti y luego te cuenta una historia convincente para hacerte creer que fuiste tú quien estuvo al mando desde el principio. Tu cerebro es un narrador extraordinario. Constantemente está construyendo una versión coherente de la realidad, una narrativa en la que tú eres el protagonista consciente que elige, que piensa, que controla. Pero la ciencia nos muestra algo distinto, que gran parte de lo que consideramos decisiones conscientes son en realidad conclusiones a las que tu cerebro llegó primero, procesando información de forma automática, inconsciente, fuera de tu alcance. Y solo después, cuando ya se tomó la decisión, tu conciencia interviene para reclamar la autoría. Piensa en cómo eliges qué desayunar por la mañana. Sientes que estás sopesando opciones: pan tostado, fruta, cereales. Sientes que evalúas qué te apetece más, qué sería más saludable, qué tienes disponible. Y finalmente, decides. Pero estudios en neurociencia cognitiva muestran que antes de que sientas ese momento de decisión, tu cerebro ya estaba procesando información sobre tu estado físico, tus niveles de glucosa, tus experiencias previas con cada alimento, tus emociones del momento, incluso el olor residual en la cocina. Todo eso se procesó de forma inconsciente y cuando sientes que decidiste, en realidad tu conciencia solo está recibiendo el resultado final de un cálculo que ya ocurrió. Es como si tu cerebro fuera el director de una película y tu conciencia fuera el espectador que ve el corte final y cree que estuvo en el set tomando todas las decisiones. La realidad es que llegaste tarde. La película ya se filmó. Tú solo estás viendo la proyección. Esto no es una metáfora caprichosa. Es exactamente lo que demostró uno de los experimentos más reveladores en la historia de la neurociencia. Un experimento que cambió para siempre nuestra comprensión del libre albedrío. En 1983, el neurocientífico Benjamin Libet realizó un estudio aparentemente simple, pero con implicaciones devastadoras.
Conectó a voluntarios a un electroencefalograma para medir su actividad cerebral. Les pidió que hicieran algo muy básico, que movieran su muñeca en el momento que quisieran. Podían hacerlo cuando les apeteciera, sin seguir ningún patrón. La única condición era que, en el instante en que sintieran la intención consciente de mover la muñeca, debían recordar la posición exacta de un punto en un reloj que giraba frente a ellos. La idea era simple: medir el momento exacto en que la persona sentía conscientemente que había decidido moverse y compararlo con el momento en que el cerebro comenzaba a preparar ese movimiento. Los resultados fueron asombrosos. Libet descubrió que el cerebro comenzaba a preparar el movimiento unos 350 milisegundos antes de que la persona fuera consciente de su intención de moverse. Medio segundo no parece mucho, pero en términos de procesos mentales es una eternidad. Lo que esto significa es que tu cerebro ya había iniciado el proceso de mover tu muñeca antes de que tú sintieras que querías moverla. La sensación de "yo decidí moverme" no era la causa del movimiento, era un subproducto. Una narración que tu conciencia construyó después de que el cerebro ya hubiera puesto las cosas en marcha. Este experimento generó décadas de debate. Algunos argumentaron que 350 milisegundos no son suficientes para eliminar el libre albedrío. Otros señalaron limitaciones metodológicas, pero investigaciones posteriores, utilizando tecnología más avanzada como la resonancia magnética funcional, encontraron resultados aún más perturbadores. Estudios de John Dylan Haynes en 2008 mostraron que, al analizar patrones de actividad cerebral, era posible predecir qué decisión tomaría una persona hasta 7 segundos antes de que ella fuera consciente de haberla tomado. 7 segundos. Tu cerebro ya sabe lo que vas a decidir 7 segundos antes de que tú lo sepas. Ahora bien, llegados a este punto, es natural sentir vértigo. Si el cerebro decide antes que la conciencia, si nuestras intenciones son el resultado y no la causa de procesos neuronales que no controlamos, entonces, ¿qué queda? ¿Somos solo pasajeros en un vehículo que se conduce solo? ¿No tenemos ningún control real sobre nuestras vidas? La respuesta es más matizada de lo que parece y más fascinante, porque lo que estos experimentos revelan no es que no tengas control, lo que revelan es que el control no funciona como crees. No es un proceso de arriba hacia abajo, donde una conciencia soberana toma decisiones y luego el cerebro las ejecuta. Es un proceso mucho más complejo, distribuido, en el que distintas partes de tu cerebro procesan información en paralelo, compiten entre sí, negocian y eventualmente llegan a un resultado que tu conciencia experimenta como mi decisión. Piénsalo así. Tú no eres el director ejecutivo de tu cerebro, eres el portavoz. Tu conciencia es esa parte de ti que recibe información ya procesada y la articula en palabras, en narrativas, en justificaciones, pero la mayor parte del trabajo pesado, el procesamiento real de información, la evaluación de opciones, la consideración de consecuencias, todo eso ocurre en niveles a los que tu conciencia no tiene acceso directo. Michael Gazzaniga, pionero en el estudio de cerebros divididos, lo describió brillantemente. Trabajando con pacientes a quienes se les había cortado el cuerpo calloso, la estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales, Gazzaniga descubrió algo extraordinario. Cuando se mostraba una imagen solo al hemisferio derecho, que no tiene capacidad de lenguaje, y se le pedía al paciente que hiciera algo relacionado con esa imagen, el paciente lo hacía. Pero cuando se le preguntaba por qué lo había hecho, el hemisferio izquierdo, el que habla, inventaba una explicación. Una explicación que sonaba razonable, coherente, pero que era completamente falsa. El hemisferio izquierdo no sabía por qué la persona había actuado así, porque no había visto la imagen, pero aún así fabricaba una historia. Gazzaniga llamó a esto el intérprete del hemisferio izquierdo. Una parte de nuestro cerebro cuya función es crear narrativas coherentes sobre por qué hacemos lo que hacemos, incluso cuando no tiene acceso a la información real que motivó la acción. Y esto no solo ocurre en pacientes con cerebros divididos, ocurre en todos nosotros, todo el tiempo.
Cada vez que te preguntan ¿por qué elegiste esa carrera? ¿Por qué te gusta esa persona? ¿Por qué compraste ese producto? Tu cerebro construye una respuesta. Una respuesta que suena lógica, que tiene sentido, que te hace sentir que conoces tus propias motivaciones. Pero la realidad es que la mayoría de las veces no sabes realmente por qué decidiste lo que decidiste. Tu cerebro procesó cientos de variables inconscientes, experiencias pasadas, estados emocionales, contextos sociales, factores biológicos, y llegó a una conclusión. Y luego tu conciencia llegó tarde, vio el resultado y construyó una historia para explicarlo. Esta es la razón por la que somos tan malos identificando nuestros propios sesgos, por la que podemos estar absolutamente convencidos de que tomamos una decisión por razones objetivas, cuando en realidad estuvimos influenciados por factores que nunca registramos conscientemente. El psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, pasó décadas estudiando cómo tomamos decisiones. Su trabajo reveló que operamos con dos sistemas mentales. El sistema 1 es rápido, automático, emocional, inconsciente. Procesa información en milisegundos, utiliza atajos mentales, busca patrones, reacciona antes de que sepas que estás reaccionando. El sistema 2 es lento, deliberado, racional, consciente. Es el que sientes que eres tú. Es el que piensa, analiza, razona. El problema es que el sistema 2 casi nunca está al mando. La mayor parte del tiempo, el sistema 1 toma las decisiones y el sistema 2 solo interviene para justificarlas, para darles una apariencia de racionalidad. Piensa en la última vez que conociste a alguien nuevo. En los primeros 3 segundos de interacción, tu cerebro ya había formado una impresión sobre esa persona. Ya había decidido si te caía bien, si confiabas en ella, si te sentías cómodo. Todo eso ocurrió automáticamente, basándose en señales sutiles, tono de voz, lenguaje corporal, expresiones faciales, incluso olores que no registraste conscientemente. Y luego, si alguien te pregunta qué te pareció esa persona, tu conciencia construye una explicación. Me pareció simpática porque sonreía mucho. O no me convenció porque no me miraba a los ojos. Pero esas razones son retrospectivas. Tu cerebro ya había tomado la decisión antes de que tú buscaras razones para justificarla. Esto es lo que los psicólogos llaman confabulación. No es mentir deliberadamente. Es algo más profundo. Es que tu cerebro está diseñado para crear narrativas coherentes, incluso cuando no sabe realmente por qué hiciste lo que hiciste. Y esto tiene implicaciones enormes para cómo vivimos. Porque si no somos conscientes de los verdaderos motores de nuestras decisiones, entonces estamos navegando por la vida con un mapa equivocado. Creemos que estamos respondiendo a razones lógicas, cuando en realidad estamos respondiendo a emociones, a hábitos, a sesgos que nunca cuestionamos. Tomemos un ejemplo cotidiano. Estás en el supermercado y de repente decides comprar una marca de galletas que nunca habías comprado antes. Si te preguntaran por qué, probablemente dirías algo como «me pareció que tenían buena pinta» o «estaban en oferta». Pero estudios sobre comportamiento del consumidor muestran que tu decisión probablemente fue influenciada por factores que nunca notaste conscientemente. La posición del producto en el estante, los productos a la altura de los ojos se compran más, la iluminación de esa sección, la música de fondo en la tienda, incluso el color del empaque. Tu cerebro procesó toda esa información, calculó una respuesta y te hizo sentir que decidiste comprar esas galletas. Pero la decisión ya estaba tomada antes de que tú sintieras que la habías tomado. Esto no significa que seas una marioneta. Significa que el proceso de decisión es mucho más complejo y mucho menos transparente de lo que creemos. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque aunque gran parte de nuestro comportamiento está guiado por procesos inconscientes, hay algo que sí podemos controlar: la atención. Podemos entrenar nuestra conciencia para observar estos procesos, para detectar cuándo estamos operando en piloto automático, para cuestionar las narrativas que nuestro cerebro construye. El filósofo Daniel Dennett argumentó
que el libre albedrío no es una ilusión completa, sino algo que construimos a través de la práctica. Cada vez que detienes una reacción automática y te preguntas ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿O realmente quiero hacer esto? Estás ejerciendo un tipo de control. No es el control mítico del yo soberano que decide desde cero, fuera de toda influencia. Es algo más humilde, pero también más real. Es la capacidad de observar tus propios procesos mentales, de reconocer patrones, de intervenir en momentos clave. Estudios en neuroplasticidad muestran que el cerebro cambia constantemente en respuesta a la experiencia. Cada vez que practicas conscientemente una habilidad, cada vez que resistes un impulso, cada vez que reformulas un pensamiento negativo, estás literalmente reconfigurando conexiones neuronales. No estás controlando tus pensamientos desde fuera. Estás participando en el proceso de moldear cómo tu cerebro procesa información en el futuro. Es como la meditación. No controlas tus pensamientos directamente. No puedes simplemente decidir no pensar en algo y que desaparezca, pero puedes observar tus pensamientos, puedes notar cuándo tu mente divaga y puedes gentilmente redirigir tu atención. Con práctica, esa capacidad de observación se fortalece y aunque sigue siendo un proceso neuronal, no hay un tú separado de tu cerebro que lo observa desde fuera. Es un proceso que genera una sensación genuina de agencia, de capacidad de respuesta en lugar de reactividad pura. Quizá la ilusión más peligrosa no es creer que tienes control, sino creer que lo entiendes, creer que conoces tus propias motivaciones, creer que tus decisiones son puramente racionales, porque esa certeza te ciega a todos los factores inconscientes que realmente están guiando tu comportamiento. Hay un sesgo cognitivo llamado ilusión de introspección, estudiado por el psicólogo Timothy Wilson. Consiste en creer que tienes acceso privilegiado a tus propios estados mentales, que entiendes por qué sientes lo que sientes y por qué haces lo que haces. Pero Wilson demostró que somos igual de malos explicando nuestro propio comportamiento que explicando el de los demás. La única diferencia es que con nosotros mismos tenemos la ilusión de certeza. En uno de sus experimentos, Wilson y sus colegas mostraron a mujeres 4 pares de medias idénticas y les pidieron que eligieran cuál preferían. La mayoría eligió el último par de la derecha. Cuando se les preguntó por qué, dieron razones elaboradas. Mejor textura, mejor color, mejor calidad. Pero la verdad es que los 4 pares eran exactamente iguales. Lo único que varió fue la posición. Las participantes no estaban mintiendo. Genuinamente creían que habían elegido por las razones que daban, pero estaban equivocadas. Su cerebro había utilizado un atajo mental, sesgo de posición, y luego había fabricado una explicación coherente. Esto ocurre constantemente. Creemos que elegimos una pareja por su sentido del humor, cuando en realidad nuestro cerebro procesó cientos de señales inconscientes sobre compatibilidad genética, familiaridad, seguridad emocional. Creemos que elegimos un trabajo por las oportunidades de crecimiento, cuando en realidad fue por la necesidad de aprobación, el miedo al rechazo o simplemente porque era la opción que requería menos incertidumbre. Y lo más inquietante es que cuanto más inteligente eres, más sofisticadas son las historias que tu cerebro construye para justificar decisiones que en realidad tomó de forma automática. Los estudios sobre razonamiento motivado muestran que las personas muy inteligentes no son mejores detectando sus propios sesgos, son mejores racionalizándolos, son mejores construyendo argumentos convincentes que hacen que decisiones emocionales parezcan perfectamente lógicas. Esto plantea una pregunta profundamente incómoda. Si no controlas tus pensamientos, si no conoces realmente tus motivaciones, si tu consciencia es solo un narrador que llega tarde a la fiesta y cuenta historias sobre decisiones que ya se tomaron, entonces, ¿qué responsabilidad tienes por tus acciones? Es una pregunta que ha obsesionado a filósofos, neurocientíficos y juristas. Si el libre albedrío es una ilusión, ¿cómo podemos culpar a alguien por lo que hace? ¿Cómo funciona la moralidad, la justicia, la responsabilidad personal? La respuesta, nuevamente, es más compleja de lo que parece. El filósofo compatibilista Daniel Dennett
argumenta que libre albedrío y determinismo no son opuestos, que puedes vivir en un universo donde cada evento tiene una causa, donde cada pensamiento es el resultado de procesos neuronales y aún así tener algo que vale la pena llamar libre albedrío. No es el libre albedrío mágico de la autocausalidad, donde decides desde la nada. Es el libre albedrío práctico de ser un agente que puede deliberar, que puede considerar opciones, que puede aprender de errores, que puede cambiar en respuesta a razones. Cuando castigamos a alguien por un crimen, no lo hacemos porque creyamos que podría haber elegido de manera completamente diferente en un sentido metafísico absoluto. Lo hacemos porque el castigo es información que ingresa al sistema, que modifica comportamientos futuros, que crea incentivos. La responsabilidad no requiere un yo inmaterial que decide desde fuera de la causalidad. Requiere un cerebro lo suficientemente complejo como para responder a razones, para modificarse a sí mismo en respuesta a experiencias. Pero reconocer esto también debería hacernos más humildes, más compasivos, porque si entendemos que gran parte del comportamiento humano está determinado por factores que las personas no controlan, genética, ambiente temprano, trauma, estructura cerebral, entonces la crueldad pura en el castigo pierde sentido. Lo que tiene sentido es intervenir de maneras que realmente cambien comportamientos, que realmente ayuden a las personas a construir mejores procesos de toma de decisiones. Y a nivel personal, entender la ilusión del control no te libera de responsabilidad, te da una responsabilidad diferente, la responsabilidad de ser honesto contigo mismo sobre tus limitaciones, sobre tus sesgos, sobre los factores inconscientes que moldean tu vida. Porque solo cuando reconoces que no sabes por qué haces lo que haces, puedes empezar a investigarlo realmente. Solo cuando aceptas que tu primera explicación probablemente es una racionalización, puedes ir más profundo. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no tienes tanto control como creías. Deja de lado la presión de ser perfectamente racional. Reconoce que eres un sistema biológico complejo, procesando información de formas que a menudo no entiendes, tomando decisiones basadas en factores que no ves, y desde ese lugar de honestidad puedes empezar a trabajar con tu cerebro en lugar de contra él. Puedes crear entornos que hagan más fáciles las decisiones que quieres tomar. Puedes diseñar tu vida de manera que tus procesos automáticos te lleven en la dirección que realmente valoras, en lugar de esperar que pura fuerza de voluntad consciente lo haga todo. Puedes practicar la observación de tus propios patrones, no para juzgarte, sino para entenderte. Porque al final, la pregunta no es si tienes control absoluto, es qué tipo de influencia puedes ejercer sobre el sistema que eres. Y esa influencia, aunque limitada, aunque mucho menor de lo que creías, es real. Es el espacio entre el estímulo y la respuesta que Viktor Frankl describió como el lugar donde vive nuestra libertad. No es la libertad de decidir desde cero, es la libertad de observar, de pausar, de elegir conscientemente entre las opciones que tu cerebro ya ha generado. La ilusión del control no es que no tengas ningún control, es que el control que tienes es diferente, más sutil, más humilde de lo que la narrativa cultural nos vende. No eres el rey de tu mente, eres un participante en un proceso increíblemente complejo. Y reconocer eso no te debilita, te hace más real. Si este tema te ha removido, si te ha hecho cuestionarte cómo funciona tu mente, sigue explorando. Suscríbete, cada vídeo es una capa más. Y cuanto más entiendes tu mente, menos te controla ella a ti. Quizá la libertad no sea ese control absoluto que imaginamos. Quizá no esté en decidir cada detalle, ni en dominar cada impulso. Tal vez la verdadera libertad sea aprender a observar tu mente sin creer que eres cada pensamiento que aparece. Tu cerebro decide antes que tú, sí, pero tú puedes decidir cómo relacionarte con esas decisiones. Puedes entrenar tu atención, tu conciencia, tu capacidad de responder en lugar de reaccionar. Y ahí, en ese espacio pequeño pero real, es donde empieza tu poder. No controlas tanto como crees, pero tampoco eres tan impotente como parece.
La clave está en aprender a mirar hacia dentro de uno mismo sin miedo.